Muy buen día tengan todos, estamos en el segundo video del tema 1.1 de cálculo integral. Te invito a descargar el archivo PDF que se encuentra en la descripción del video para poder seguir mejor las explicaciones y los ejemplos. En el primer video calculamos aproximaciones al área bajo la gráfica de una función usando rectángulos. Ahora buscaremos obtener áreas exactas aplicando el concepto del límite. Veamos un ejemplo de aproximaciones basadas en el extremo derecho para la función x cuadrada en el intervalo 0 a 2. Si usamos 4 rectángulos, obtendríamos un área total de 15 cuartos de unidades cuadradas. En la figura podemos ver todos los fragmentos que sobresalen de la gráfica. Al aumentar a 8 rectángulos, el área total sería de 51/16 y notamos que los sobrantes son menores que en la aproximación con 4 subintervalos. Con 16 rectángulos, el área aproximada es de 187/64 unidades cuadradas y nuestro error es cada vez menor. Para calcular el área exacta tendríamos que usar una cantidad infinita de rectángulos. Nuestro primer teorema nos dice que si usamos una cantidad infinita de rectángulos, cualquier aproximación de las que vimos en el primer video nos llevará al mismo resultado, el área exacta bajo la gráfica de una función. Vamos a comprobar este teorema con un ejemplo sencillo. Vamos a calcular el área bajo la gráfica de la función identidad en el intervalo 0 a 4 de dos formas distintas, utilizando geometría plana y aplicando el límite de las aproximaciones. Al graficar la función en el intervalo 0 a 4, se forma un triángulo de base 4 y altura 4, es decir, el área del triángulo es de 8 unidades cuadradas. Si vamos a calcular el límite de las aproximaciones, necesitamos la expresión del límite como una sumatoria, aquella que dijimos en el primer video que era un poco más complicada. En esta sumatoria podemos notar dos elementos importantes. Tenemos delta x fuera de la sumatoria y la función evaluada en a más j delta x. En primer lugar, delta x lo calculamos igual que hace rato, como b menos a sobre n. b es el extremo derecho del intervalo, a es el extremo izquierdo y tendríamos que delta x vale 4 sobre n. N queda indicada porque es una cantidad variable. Ahora, para definir la función, necesitamos plantear primero su argumento, a más j delta x. Si revisamos el intervalo, a vale 0, ¿sí? Y delta x lo acabamos de calcular como 4 sobre n. Así, obtenemos que a más j delta x queda indicada como 4j sobre n. Ya podemos evaluar la función. Al tratarse de la función identidad, tenemos que f de 4j sobre n es exactamente lo mismo, 4j sobre n. Vamos a juntar todas las piezas para hacer más explícita esta sumatoria. Delta x se transforma en 4 sobre n. Y la función evaluada en a más j delta x, la tenemos aquí arriba, sería el argumento de la sumatoria, desde 1 hasta n de 4j sobre n. Ahora bien, para poder encontrar el valor de esta sumatoria, necesitamos utilizar algunas propiedades y fórmulas de sumatoria. Podemos ver las principales propiedades de las sumatorias. Estas deben ser revisadas con detenimiento. Ahora bien, las fórmulas de sumatorias de potencias también merecen mucha atención, pero lo más importante es cómo las vamos a utilizar en nuestra sumatoria. Bien, me puedo fijar en nuestra sumatoria que las constantes 4 y n pueden salir de la sumatoria como se ve aquí, en la tercera propiedad. Entonces, al sacarlas de la sumatoria, tendríamos que 4 sobre n que ya teníamos fuera de la sumatoria multiplicada por 4 sobre n que salió de la sumatoria me queda como 16 sobre n cuadrada. Notemos que ahora mi sumatoria quedó limpia
solo nos queda el argumento j, y para eso tenemos una fórmula justo hasta arriba. De estas dos variantes nos conviene utilizar la del lado derecho. Entonces, tendríamos que 16 sobre n cuadrada multiplicaría a la expresión que sustituye a la sumatoria, n cuadrada sobre 2 más n sobre 2. Esto, al simplificar, nos queda 8 más 8 sobre n. ¿Pero qué acabamos de encontrar exactamente? Vamos a regresarnos un poquito al planteamiento del problema. Nuestra tarea era determinar el área bajo la gráfica de la función identidad en el intervalo 0 a 4 aplicando límites. Hasta ahora tenemos una expresión para calcular la aproximación basada en el extremo derecho. Veamos lo que representa. Si usamos 4 rectángulos que se puede calcular fácilmente el área, tendríamos que el área total nos aproxima a 10 unidades cuadradas. Puedes pausar el video y comprobarlo geométricamente. Lo importante es que al sustituir n igual a 4 en la expresión que obtuvimos, nuestra fórmula también da 10 unidades cuadradas. Y si aumentamos la cantidad de rectángulos, por decir algo, a 16 rectángulos, tendríamos que la suma de estas áreas da 8.5 unidades cuadradas. Esto no está sencillo, pero cada quien puede hacer los cálculos de área y ver que es cierto. Esta cantidad va a coincidir exactamente con el resultado de sustituir 16 en nuestra fórmula. En otras palabras, nuestra fórmula calcula la aproximación del área basada en el extremo derecho para cualquier cantidad de subintervalos. Ahora, hay que poner mucha atención porque esta fórmula solo sirve para la función identidad en el intervalo 0 a 4. Cualquier modificación cambiará también la función. Así las cosas, no es difícil adivinar qué pasará cuando n se vuelva infinitamente grande. Nuestra aproximación se acerca al valor de 8 que obtuvimos geométricamente, y si lo vemos como un límite, el límite de la aproximación basada en el extremo derecho va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 8 más 8 sobre n. Ese cociente 8 sobre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, y nos quedamos con una cantidad de 8 unidades cuadradas. Entonces, si calculamos el área como un límite, este valor coincide con el área que calculamos geométricamente. Vamos a ver a continuación un ejemplo donde no podemos calcular esta área geométricamente. Vamos a calcular el área bajo la gráfica de la función 2x cuadrada menos x más 3 en el intervalo 2 a 4, aplicando nuestra aproximación basada en el extremo derecho. Para no alargar demasiado el video, voy a dejar que cada quien haga el paso a paso y me voy a concentrar en los resultados principales. Entonces, en primer lugar calculamos delta x, igual que hace rato, b menos a sobre n, que nos da 2 sobre n. Al observar la función evaluada en a más j delta x, sabemos que a vale 2, delta x vale 2 sobre n, entonces el argumento de la función va a quedar como 2 más 2j sobre n. Si evaluamos la función en este valor, lo que tendríamos sería 2 por este binomio al cuadrado menos este binomio más 3. Después de desarrollar y simplificar, tendremos una expresión para la aproximación basada en el extremo derecho. Esta expresión no es la misma que hace rato, porque estamos trabajando con otra función y otro intervalo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aplicar las propiedades de las sumatorias para llegar a otra expresión de Rn donde ya no tengamos sumatorias. Rn nos quedaría como 112 tercios más 22 sobre n más 8 sobre 3 n cuadrada. Cuando vemos esta expresión, no es difícil imaginar qué sucede cuando n tiende a infinito. Los cocientes 22 sobre n y 8 sobre 3 n cuadrada tienden a 0.
y el área bajo la gráfica de la función será únicamente de 112 tercios de unidades cuadradas. El cálculo de áreas como límites de aproximaciones puede utilizarse para calcular el área bajo la gráfica de potencias de x, en este caso x cuadrada y x cúbica. Y vamos a usar un intervalo general que va desde 0 hasta b. Nuevamente me enfocaré en los resultados y les recomiendo a cada quien hacer el paso a paso en casa. Para la función x cuadrada tenemos que la sumatoria da como resultado la expresión b cúbica sobre 3 más b cúbica sobre 2n más b cúbica sobre 6n cuadrada. Cuando n tiende a infinito, estos dos cocientes tienden a 0. De modo que el área bajo la gráfica de x cuadrada en el intervalo 0 a b puede calcularse como b cúbica sobre 3. Si hacemos lo mismo para x cúbica, obtendríamos una sumatoria ligeramente distinta. Sería b cuarta sobre 4 más b 4 sobre 2n más b cuarta sobre 4n cuadrada. Cuando n tiende a infinito, estos denominadores tienden a 0, estas fracciones tienden a 0, y el área bajo la gráfica de x cúbica en el intervalo 0 a b puede calcularse como b cuarta sobre 4. Estos resultados son muy importantes para calcular el área bajo la gráfica de funciones polinomiales, que veremos en otro video. Pues con estos ejemplos terminamos el video de hoy. En el documento del enlace pueden ver más ejercicios resueltos y yo estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.